La época dorada de la meca del cine nos vendió una fantasía de perfección inalcanzable, pero bajo esa capa de brillo se pudría un secreto oscuro que permaneció bajo tierra durante décadas enteras. ¿Te has detenido a pensar que quizá esos semidioses de la pantalla plateada, esos íconos de masculinidad clásica, eran en realidad mucho más frágiles y artificiales de lo que jamás nos atrevimos a imaginar? Lejos de los reflectores en la soledad de los camerinos, se escondían cicatrices de intervenciones quirúrgicas bárbaras, injertos capilares grotescos y errores estéticos imborrables. Lo que estamos a punto de destapar jamás debió ser visto por el público. Nos trasladamos al corazón de Hollywood en la década de los 60 para hablar de Frank Sinatra. A pesar de ser la figura más sofisticada del espectáculo, el hombre cuya voz mandaba en Las Vegas y tenía a la industria a sus pies, caminaba hacia el quirófano temblando de un pánico que nunca se atrevió a plasmar en sus canciones. Sinatra no le tenía miedo a los gánsteres de la mafia, se reía de los escándalos amorosos y despreciaba los titulares de la prensa sensacionalista. Su verdadera pesadilla, el monstruo que lo mantenía despierto, era la alopecia. Esa erosión lenta y silenciosa, capaz de demoler por completo la imagen de un ídolo sexual. En aquellos tiempos, cuando la restauración capilar era más brujería que ciencia, la voz cometió el error de ofrecerse como voluntario para procedimientos que hoy consideraríamos tortura experimental. El método utilizado era sencillamente salvaje y brutal, consistía en arrancar cilindros completos de piel con cabello de la nuca, dejando agujeros sangrantes en la zona donante. Luego esos pedazos de carne se insertaban a la fuerza en las entradas, y la coronilla uno tras otro, sin ningún sentido estético ni delicadeza, era pura carnicería mecánica. Las consecuencias de esta intervención fueron instantáneas y absolutamente catastróficas para su imagen. Imagina hileras de mechones gruesos incrustados como si fueran pasto sintético, logrando ese infame aspecto de pelo de muñeca, barato, que resultaba imposible de disimular en las distancias cortas. Desde ese día, salir a la calle se convirtió en un riesgo incalculable. Los estudios de cine entraron en pánico y tuvieron que rediseñar esquemas de iluminación completos exclusivamente para proteger su ego herido, prohibiendo terminantemente los primeros planos frontales y abusando de ángulos extraños y forzados para esconder la evidencia. Un solo paso en falso podía destruir el mito para siempre. Resulta irónico que el máximo exponente de la elegancia estadounidense llevara el cuero cabelludo cosido a parches y lleno de cicatrices. Toda esa mentira visual se mantenía en pie únicamente gracias al silencio cómplice y la magia técnica de los trabajadores de Hollywood. Pero el castillo de naipes se derrumbó en 1965 durante la transmisión de un especial de televisión en vivo. El calor de los focos era infernal. Sinatra empezó a transpirar y el peinado que parecía cemento comenzó a abrirse. Fue una humillación nacional. Las filas de injertos quedaron al desnudo frente a millones de hogares, revelando un mapa quirúrgico de cicatrices y huecos que nadie podía dejar de mirar. Detrás del escenario se desató un infierno absoluto, con productores gritando y el caos apoderándose del estudio. Los maquilladores corrían desesperados, vaciando latas enteras de fijador industrial y aplicando capas de polvo oscuro frenéticamente, intentando tapar lo que ya todo el mundo había visto. Y para echar sal en la herida, la calidad del cabello trasplantado no tenía nada que ver con la de su pelo natural. Eran texturas incompatibles, rizos indomables que crecían hacia cualquier lado, convirtiendo el simple acto de peinarse en una guerra diaria y agotadora. Sinatra se volvió esclavo de kilos de pomada grasienta y pasaba horas frente al espejo con una disciplina militar, aterrorizado de que el desastre volviera a repetirse. El hombre que cantaba "A mi manera" terminó siendo prisionero de una decisión irreversible, perseguido no por la calvicie en sí, sino por el patético y desesperado intento de ocultarla. De esta forma tan triste, el ídolo supremo que definió la masculinidad americana acabó protegiendo el secreto más bochornoso de la era dorada, una cabeza remendada que solo se veía bien gracias a las luces, los ángulos estudiados y los silencios comprados.
Pasemos ahora a la trágica historia de Sammy Davis Jr. A finales de la década de los 60, mientras el Rat Pack eran los dueños absolutos de la noche en Las Vegas y definían el glamour, Sammy libraba una guerra privada y dolorosa contra su propio espejo. Lo curioso es que al público jamás le importó su calvicie natural. De hecho, nunca fue un inconveniente para su éxito. Su energía eléctrica, su carisma desbordante y su talento escénico eran suficientes, pero la maquinaria de Hollywood es cruel y no perdona detrás del telón. Sammy terminó cediendo ante esa presión estética asfixiante y el trasplante que se realizó fue una condena desde el minuto uno. Aquella técnica primitiva le dejó una franja frontal tan densa y artificial que parecía dibujada demasiado perfecta y juvenil, totalmente desconectada de la realidad de su cabeza, mientras que en los costados y la nuca su cabello seguía adelgazando y cayendo de forma natural. En el frente tenía una muralla de pelo injertado quirúrgicamente, casi como si llevara un tupé permanente hecho con su propia piel, creando un contraste ridículo. Y claro, bajo la intensidad implacable de los focos del escenario, el desastre se magnificaba hasta volverse grotesco. La iluminación necesaria para el show proyectaba sombras crueles en la base de los injertos, haciendo visible cada tapón, cada círculo y cada error del cirujano. Lejos de disimular su problema, la operación terminó gritándolo a los cuatro vientos. Los espectadores no veían una cabellera real, veían un brillo extraño, una densidad falsa y una línea capilar que no pertenecía a ese rostro ni a su edad. En un ataque de desesperación, Sammy trató de cubrir el estropicio con peinados exagerados, pomadas pesadas y estilos cada vez más barrocos. Pero era un círculo vicioso cada intento por arreglarlo. Solo empeoraba dramáticamente la situación. El calor infernal de los focos mezclado con los químicos agresivos terminaron friendo el poco pelo sano que le quedaba, empujándolo a un callejón sin salida. Para cuando llegaron los años 70, su cabeza ya no era solo un trasplante fallido, era una obra de ingeniería colapsada, una mezcla de implantes, extensiones y peinados estratégicos que se sostenían por pura ilusión. La ironía del destino fue brutal para él. Antes de que el bisturí tocara su piel, Sammy Davis Jr. era puro fuego. Irradiaba una seguridad envidiable, pero después de la operación, vivía encadenado a la inseguridad, chequeando cada ángulo, cada luz y cada espejo. Aquel trasplante no solo deformó su apariencia física, también le robó la paz mental. Buscando ser eterno, terminó siendo prisionero de una imagen plástica y artificial. Aquel intérprete conocido por desatar una energía indomable y una libertad absoluta frente a las cámaras terminó paradójicamente encadenado a una elección estética discreta pero fatal, una sentencia que él mismo firmó sobre su propia cabeza. Si disfrutas desenterrando estos secretos oscuros de Hollywood, no olvides apoyarnos con un me gusta en este vídeo o déjanos un comentario con un emoji para confirmar tu asistencia en este viaje al pasado. Empezamos con el legendario William Shatner. Justo en la época en que la franquicia de Viaje a las Estrellas lo elevaba a la categoría de ídolo global y el Capitán Kirk exploraba los confines del universo, William Shatner peleaba una batalla mucho más mundana y solitaria en la Tierra, el avance implacable de su alopecia. Inmerso en una maquinaria de Hollywood que rinde culto fanático a la juventud perpetua y castiga cualquier signo de declive, el actor sentía que no tenía el lujo de mostrar el paso de los años en pantalla, lo que lo empujó a tomar una determinación drástica que se convertiría en su sombra durante los siguientes decenios. Las intervenciones quirúrgicas a las que se sometió emplearon métodos arcaicos, las técnicas más primitivas disponibles en aquella era, consistentes en los infames macrogertos tapones de piel gruesos, implantados en hileras casi matemáticas, que violaban cualquier lógica biológica, ignorando por completo la caída y distribución natural del pelo. Las consecuencias de aquel procedimiento no se hicieron esperar y fueron visualmente impactantes, encendiendo las alarmas de cualquiera que lo mirara. Lejos de conseguir un nacimiento del cabello sutil y creíble,
Shatner emergió con una barrera densa y sólida, una especie de casco capilar, tan geométricamente perfecto que gritaba falsedad. Era una línea que jamás retrocedía, no perdía volumen ni mostraba edad. Aquella masa capilar permanecía estática, inmutable, como un monumento artificial plantado allí para burlarse de la cronología natural. A medida que avanzaban los calendarios, la discrepancia visual se tornó grotesca e imposible de pasar por alto, pues mientras su cara se llenaba de surcos y madurez, su cabellera se mantenía petrificada en una adolescencia sintética, creando una desconexión tan evidente que su cabeza pasó a ser el foco de todas las miradas suspicaces. Tanto los seguidores como la prensa especializada lanzaban bromas crueles sin piedad, señalando cómo el capitán envejecía visiblemente mientras su tupé se negaba a hacerlo. Aquello era una afrenta directa, una violación flagrante a las leyes fundamentales de la biología humana. Para colmo de males, la saturación de los injertos generaba una densidad ridícula, otorgándole una textura que recordaba más a las cerdas de un cepillo sintético que a una melena orgánica. En las distancias cortas, el patrón de la operación era innegable y lo más trágico es que las cicatrices indelebles le robaron cualquier escapatoria digna. Raparse al cero ya no era una opción viable para reiniciar desde el principio. Se vio condenado a convivir perpetuamente con ese diseño capilar manufacturado y delator. De este modo, William Shatner se transformó en una contradicción andante, una paradoja viviente donde su rostro narraba su larga vida, mientras su cuero cabelludo se tapaba los oídos ante la realidad. En su desesperado afán por preservar la estampa del héroe espacial, acabó irónicamente estelarizando uno de los mitos estéticos más debatidos, analizados y parodiados en los anales de la cultura popular de los Estados Unidos. Burt Reynolds. Al inicio de la década de 1970, él encarnaba la cumbre absoluta de la hombría estadounidense, rudo, rebosante de confianza y totalmente irresistible. No requería de trucos ni adornos para seducir. Sin embargo, la industria del cine es implacable con la pérdida de pelo, castigando incluso a sus machos alfa más consagrados. Fue así como, bajo un manto de secretismo, Reynolds cruzó las puertas del quirófano aferrado a la creencia ciega de que un injerto salvaría su reinado como símbolo sexual. Aquello marcó el comienzo de un verdadero calvario cosmético, arrojando resultados instantáneos que solo pueden describirse como brutales. Su nueva línea de nacimiento parecía haber sido trazada con regla y rotulador excesivamente recta, ubicada antinaturalmente baja y con una perfección inquietante. Carente de las imperfecciones propias de la naturaleza, era una frontera artificial que desentonaba a gritos sobre un rostro lleno de vida y expresión. Los folículos brotaban en ángulos aberrantes y con volúmenes dispares, alternando matas tupidas con claros vacíos, logrando un efecto visual que las malas lenguas comparaban con un postizo barato, adherido con pegamento quirúrgico. En lugar de frenar a tiempo ante la evidencia, Reynolds cometió el error de intentar enmendar el desastre, acumulando más operaciones, cayendo en un ciclo vicioso, donde cada intervención prometía ser la solución definitiva, pero solo aportaba mayor deterioro. Su piel quedó sembrada de marcas imborrables, aniquilando los folículos sanos restantes y evaporando cualquier esperanza de una reparación estética genuina. Cuanto más esfuerzo invertía en ocultar el defecto, más notoria y grotesca se volvía la situación ante el público. La verdadera tragedia residía en la cruel ironía de todo el asunto. A Burt Reynolds jamás le hizo falta tener una melena frondosa para triunfar. Su magnetismo no emanaba de su cabellera, sino de su actitud arrolladora, su voz grave y esa presencia escénica inigualable. Sin embargo, el pánico a ver desvanecerse su juventud lo arrastró hacia un vórtice oscuro de bisturís y remordimientos profundos. Pasadas las décadas, él mismo confesaría la dura realidad que la meca del cine ignoró en su día. Aquel trasplante fue un error monumental. Así, quien fuera uno de los hombres más codiciados de la pantalla grande, pasó a la historia no solo por su talento, sino como el protagonista de una de las debacles capilares más infames del espectáculo.
Al final no fue la falta de cabello lo que melló su imagen, sino su desesperada y fallida cruzada por ocultarla a toda costa. Elton John. A principios de la década de 1970, mientras su genio musical y sus himnos conquistaban el planeta, su pelo decidía retirarse silenciosamente del escenario. Atrapado en un negocio despiadado y superficial donde la estética se valora tanto o más que las partituras, Elton trató de plantar cara al destino inevitable y salió derrotado estrepitosamente. Sus incursiones iniciales en el mundo de los injertos resultaron ser un desastre de tal magnitud que ocultarlo era una tarea imposible. Se empleó una técnica barbárica y rudimentaria basada en injertos circulares diseminados como piezas de rompecabezas inconexas, carentes de cualquier sentido de dirección o armonía. El desenlace visual fue sin lugar a dudas mucho peor que la calvicie original que intentaba corregir. En vez de recuperar su cabellera, su cabeza se convirtió en un mapa irregular de mechones solitarios con densidades absurdas y un caos direccional absoluto. Aquello que brotaba de su cabeza desafiaba toda lógica biológica. Los mechones apuntaban hacia el frente, se disparaban hacia arriba y cubrían los costados con una rebeldía que jamás se vería en una cabellera natural. Al examinarlo a corta distancia, la imagen era perturbadora, como si un jardinero inexperto hubiera esparcido semillas a diestra y siniestra sobre un terreno baldío esperando un milagro. Pero el verdadero horror se desataba bajo los reflectores. La potente iluminación del escenario actuaba como un juez implacable, exponiendo sin piedad cada injerto malogrado, cada hueco evidente y las cicatrices de una cirugía chapucera. Intentar darle forma a ese desastre era una batalla perdida de antemano. No existía lacajel o estilista en el mundo capaz de domar ese caos y hacerlo pasar por algo remotamente humano. Cuanto más se esforzaba por disimularlo, más patético resultaba el intento, convirtiendo su imagen en una caricatura grotesca de sí mismo. Fue entonces cuando, acorralado por la crítica y el espejo, Elton John se atrevió a hacer lo que ningún otro ídolo de su tiempo imaginaba. Tiró la toalla, aceptó que el bisturí había perdido la guerra y tomó una determinación radical que redefiniría su leyenda. Si la naturaleza le negaba el cabello, él convertiría la artificialidad en su sello personal. De esa claudicación surgieron las pelucas extravagantes, los postizos de fantasía y los colores estridentes que desafiaban el espectro visible. Lo que comenzó como un complejo vergonzoso se metamorfoseó en una declaración de principios. El pelo falso ya no era un escondite sino una corona de gloria. Resulta una ironía exquisita que el mayor fiasco estético del cantante británico se convirtiera en su herramienta más icónica. Mientras sus colegas vivían aterrorizados por la calvicie, él abrazó el exceso y tomó el control de la narrativa. Lejos de arruinarlo, aquellos trasplantes desastrosos fueron el combustible necesario para forjar un personaje escénico que viviría para siempre en la memoria colectiva. En un ecosistema hollywoodense que no perdonaba la pérdida de cabello, Elton John tuvo la genialidad de elevar su defecto a la categoría de arte pop. Hablemos ahora de John Travolta. Existió una era dorada en la que su nombre era sinónimo de magnetismo absoluto, sin necesidad de introducciones. Solo le bastaba contonearse un poco, lanzar esa mirada fulminante y sacudir su melena rebelde para que la industria entera se postrara ante él como el monarca indiscutible de la pista de baile. Sin embargo, el tiempo es un verdugo que no sabe de ritmos ni de famas pasadas. Cuando su densidad capilar comenzó a clarear, Hollywood no fue compasivo. En lugar de dejarle madurar, le exigió aferrarse a una juventud que ya se le escapaba entre los dedos. A finales de la década de los 80, desesperado por retener al galán que lo había encumbrado Travolta, confió ciegamente en la cirugía estética para congelar su imagen. Lamentablemente, las técnicas de aquella época eran rudimentarias y dejaron en su frente una huella imborrable que gritaba «Intervención quirúrgica» a los cuatro vientos. La nueva línea de nacimiento del cabello era un insulto a la naturaleza trazada con una escuadra absurdamente recta y con una simetría tan perfecta que resultaba inquietante para el ojo humano.
Aquello no parecía el paso de los años, sino una construcción forzada. Pero la pesadilla estética no terminaba en la forma. La calidad de los injertos era atroz. Poseían una textura de alambre y crecían siguiendo patrones que nada tenían que ver con la caída natural de su pelo original. Se creó así una frontera visible, una línea de demarcación vergonzosa entre lo que le quedaba de pelo real y la invasión sintética, un límite que ningún peinado podía cruzar sin delatar la farsa. Aquel estilo desenfadado y sexy que lo caracterizó se esfumó para siempre. Cualquier intento de parecer casual solo servía para resaltar la rigidez de la operación. La catástrofe alcanzó su punto álgido con la llegada de los años 90 y el avance tecnológico. La crueldad de las cámaras de alta definición y la iluminación nítida borraron cualquier lugar donde esconderse. Los trucos de sombras que antes funcionaban ahora dejaban sus secretos expuestos ante millones de espectadores. La frente de Travolta pasó a ser un tema de debate nacional con revistas y fanáticos, analizando cada fotograma buscando la prueba del delito capilar. El actor se encontró prisionero en un limbo doloroso, atrapado entre dos realidades irreconciliables. Por un lado, la exigencia de ser el eterno chico guapo de gris, y por el otro la cruda imagen de un hombre maduro que lo confrontaba cada mañana frente al espejo. En su afán por detener el reloj, terminó esculpiendo una máscara rígida, una fachada de plástico, incapaz de envejecer con la elegancia que merecía su talento. No fue la alopecia lo que lo persiguió como un fantasma durante décadas. Fue su obstinada negativa a soltar el pasado, lo que convirtió su imagen en un tema tabú. Pasemos a Mel Gibson. Hubo un tiempo en el que Mel Gibson era la definición viviente de la masculinidad ruda, sin necesidad de trucos ni artificios. Su rostro curtido y expresivo, combinado con una mirada penetrante y unas entradas naturales, era el lienzo perfecto para los héroes de acción viscerales que solía encarnar. Pero la maquinaria de Hollywood es insaciable y nunca está satisfecha con la realidad tal como es. En cuanto su cabello empezó a dar señales de retirada, los ejecutivos no vieron a un hombre madurando con dignidad. Vieron una señal de alarma financiera. El trasplante se le vendió como la solución mágica, y aunque ocurrió después de la época más oscura de los injertos, seguía adoleciendo de los mismos defectos fatales. La intervención dejó a Gibson con un flequillo sospechosamente denso y rectilíneo, una muralla de pelo que chocaba violentamente con sus facciones endurecidas y su edad real. Lejos de quitarle años de encima, el procedimiento creó una desconexión visual. Había algo en su cara que no cuadraba, y la lente de la cámara lo captaba sin piedad. El error más flagrante fue la distribución de los folículos, creando lo que los especialistas denominan el efecto de bosque quemado. Se veían parches de densidad extrema conviviendo con zonas desérticas sin ninguna transición suave ni lógica biológica que unificara el conjunto. Lograr un peinado creíble se volvió una quimera. Un mal ángulo o un foco de luz cenital bastaban para que los injertos parecieran costuras de una muñeca vieja. Lo irónico es que en su intento por salvar su carrera de galán, el trasplante se convirtió en un obstáculo profesional. Los directores de fotografía y los iluminadores tenían que hacer malabares técnicos para evitar planos que revelaran la artificialidad de su cuero cabelludo. Inevitablemente la atención del público se desviaba, dejaban de mirar al personaje para intentar descifrar qué diablos pasaba en su cabeza. Su capacidad actoral quedó encadenada a una cirugía que debía ser invisible, pero que terminó robándose el protagonismo de la manera más cruel posible. Esa crudeza en el rostro de Mel Gibson, con sus entradas marcadas y naturales, le otorgaba un aire de hombre curtido por la vida, peligroso y sumamente creíble ante la cámara. Sin embargo, su desesperada cruzada por aferrarse a una juventud perdida transformó su expresión en algo sintético, generando una sensación de incomodidad visual ajena a su talento. El problema no fue envejecer, sino declararle la guerra al calendario.
Lejos de aceptar con dignidad la madurez y esa evolución biológica que otorga carácter, Gibson terminó encarcelado en una caricatura de sí mismo proyectando una imagen forzada que rompió el pacto de verosimilitud con la audiencia y dejó a las lentes de cine sin saber cómo enfocarlo. Tony Curtis. En la época dorada y resplandeciente de Hollywood, Tony Curtis no era solo un actor. Era el arquetipo del galán supremo con una sonrisa de $1.000.000 y una mandíbula que parecía tallada en granito. No obstante, tras bambalinas oculto bajo capas de encanto y fotogenia, latía un terror silencioso que lo consumía por dentro. Para él, cada cabello que caía al lavabo no era biología, era una sentencia de muerte a su virilidad, a su estatus de estrella y a su poder de seducción. Curtis juró que jamás se rendiría. Fue así como al llegar la década de los 60, se embarcó en una odisea quirúrgica, sometiéndose a una de las cadenas de trasplantes capilares más agresivas y prolongadas que la industria del cine haya presenciado. La tragedia no radicó únicamente en la obsesiva cantidad de intervenciones, sino en la rudimentaria técnica empleada en aquellos años. Los cirujanos, utilizando métodos que hoy consideraríamos bárbaros, sembraron su cabeza con hileras tan simétricas y evidentes que su cuero cabelludo recordaba más a los surcos de un cultivo agrícola industrial que a una melena humana. El cabello brotaba siguiendo patrones geométricos rígidos, desafiando cualquier ley de la naturaleza. Cuando las luces del set se encendían, el desastre estético se volvía imposible de ocultar ante las cámaras de alta resolución. Los departamentos de maquillaje vivían una pesadilla diaria, invirtiendo horas en aplicar trucos, sombras y lacas para camuflar esos injertos tipo muñeca antigua bajo peinados estratégicos. Pero el tiempo, que es el juez más severo, no perdonó. Mientras el resto de su cabello se tornaba gris y ralo con la edad, los injertos permanecían oscuros y tupidos, creando un contraste grotesco. Era como ver dos eras geológicas distintas luchando por territorio en una misma cabeza. Presa del pánico, intentó solucionar el error con más bisturí, sumando operación tras operación en un ciclo sin fin. Cada nueva cirugía vendida como la solución definitiva terminaba siendo otro clavo en el ataúd de su imagen, más tejido cicatrizal, folículos destrozados y menos posibilidades de arreglo. Al final, acorralado, Curtis tuvo que teñirse todo de un negro azabache para unificar el tono, pero esa homogeneidad forzada solo sirvió para subrayar lo obvio. Allí no quedaba nada genuino. Aquello que inició como una vanidosa misión de conservación juvenil mutó en una obsesión patológica que le respiró en la nuca durante décadas enteras. A Tony Curtis no lo venció la alopecia en sí, sino su obstinada incapacidad para soltar el pasado y dejar que la naturaleza siguiera su curso. En esa batalla campal contra su propio reflejo, sacrificó el activo más valioso en la meca del cine, la autenticidad que hace que el público crea en ti. ¿Y tú qué valoras más? ¿Una cabellera abundante pero falsa, o la dignidad de una calvicie llevada con orgullo? Queremos leer tu opinión en la caja de comentarios. El debate está abierto. Hablemos ahora de Marlon Brando. Marlon Brando no solo fue un actor, fue una fuerza de la naturaleza que reescribió las reglas del juego, proyectando una imagen de rebelde intocable e impredecible. Sin embargo, incluso los gigantes tienen su talón de Aquiles. Brando libró una guerra secreta y dolorosa contra su propia genética capilar, una lucha que Hollywood encubrió durante años para no manchar el mito. Lo que los fanáticos ignoraban es que debajo de esa presencia magnética se escondía un desastre estético gestionado con absoluta discreción. Durante la década de los 70, al notar que su físico de dios griego decaía y las entradas avanzaban, Brando cometió el error de confiar en los primitivos trasplantes de la época. Le vendieron la ilusión de recuperar el control total sobre su imagen, pero el resultado fue una humillación que arrastraría de por vida. La cirugía fue un fracaso rotundo. Le diseñaron una línea frontal absurdamente baja, un marco facial que chocaba violentamente con la estructura ósea de su rostro maduro.
El pelo injertado emergía en direcciones anárquicas con densidades que no tenían lógica alguna, creando un efecto visual perturbador. Un maquillador de confianza llegó a confesar horrorizado que aquello parecía maleza silvestre rompiendo a través del asfalto. El daño iba más allá de lo visual. Las intervenciones dejaron tal mapa de cicatrices en su cráneo que raparse para asumir la calvicie dejó de ser una opción viable. Estaba atrapado. Sin posibilidad de una salida digna, quedó condenado a una prisión de postizos, pelucas y sombreros, construyendo fortalezas de ocultamiento cada vez más complejas. Para un hombre que vivía obsesionado con tener el control de cada situación, esta fue una derrota silenciosa que le carcomía el ego día tras día. Con el transcurrir de los años, el sentimiento de vergüenza se integró en su rutina diaria como un veneno lento. Brando desarrolló una fobia a ser captado sin algo en la cabeza. Negociaba ángulos de cámara imposibles y cancelaba sesiones fotográficas si no se cumplían sus estrictas condiciones de iluminación. El ícono que redefinió lo que significaba ser un hombre en pantalla terminó escondiéndose como un niño asustado de algo que irónicamente le hubiera dado más gravitas a sus papeles de vejez. La gran tragedia de Marlon Brando radica en lo innecesario de su sufrimiento. Él no necesitaba pelear esa batalla. Su voz atronadora, su mirada y su inmensa presencia escénica eran suficientes para aplastar cualquier signo de calvicie, pero la tecnología fallida le jugó una mala pasada. En lugar de transitar hacia la vejez como un patriarca del cine, quedó prisionero de una estética artificial que en el fondo despreciaba. El hombre que parecía tener el mundo a sus pies perdió la guerra invisible contra el espejo de su baño. Sean Connery. Durante una larga temporada, Sean Connery fue el sinónimo absoluto de elegancia letal, sofisticación y virilidad. Como el primer James Bond, tenía prohibido mostrar cualquier grieta en su armadura, y en el Hollywood de aquel entonces, quedarse calvo era imperdonable. Cuando su cabello comenzó a batirse en retirada a una velocidad alarmante, allá por los inicios de la década de los 70, Sean Connery, atrapado en la inmensa sombra de su propia leyenda, cayó en la trampa habitual de las superestrellas, declarar una guerra perdida contra el paso del tiempo. Desesperado se entregó a procedimientos de restauración capilar, que vistos hoy en día eran poco más que carnicería estética, utilizando las técnicas más rudimentarias y agresivas disponibles en aquel entonces. El resultado fue nefasto. Insertos circulares similares a mechones de muñeca antigua quedaron sembrados en su cabeza de manera tosca, dejando cicatrices y patrones geométricos que gritaban artificialidad a los cuatro vientos. Aquel cabello insertado era una mentira evidente. No respetaba ni la tonalidad ni la suavidad de su pelo original, generando un contraste visual grotesco, un mosaico fallido que las cámaras de alta definición amplificaban sin piedad. Lejos de perpetuar su estatus de galán intocable, esta intervención logró exactamente lo opuesto: vulnerar su imagen de hombre de acero. La ironía del destino fue despiadada con él. Aquellos parches sintéticos eran un insulto a su carisma natural. Chocaban violentamente con su aura de rudeza y confianza, creando una disonancia que el lente cinematográfico no perdonaba. Connery no lucía más joven ni vibrante. Se veía como un león enjaulado, incómodo y forzado, portando un disfraz capilar que claramente no le pertenecía y que restaba dignidad a su presencia. Cada sesión para intentar arreglar el desastre anterior solo sumaba capas de frustración y cicatrices a su ego, hasta que en un momento de lucidez absoluta tomó la determinación que reescribiría su mito. Connery frenó en seco, mandó al diablo los postizos y los cirujanos, dejó de ocultar su realidad y abrazó su calvicie con una honestidad brutal, sin pedir perdón ni dar explicaciones a nadie. Y cuando el mundo lo vio por fin con el cráneo desnudo y brillante, sucedió el milagro que nadie predijo. Su magnetismo sexual no se evaporó, sino que se disparó hacia la estratosfera. La falta de cabello dejó de ser una debilidad para convertirse en su armadura.
Al despojarlo de artificios, ese acto de rebeldía le devolvió el control total. Fue un movimiento sísmico para los hombres de su época. Sean Connery nos enseñó una lección magistral. La virilidad no reside en la densidad de la melena, sino en la inquebrantable seguridad con la que un hombre se planta frente a la vida. En medio de una industria como Hollywood enferma por la perfección plástica y la corrección eterna, él tuvo la audacia de elegir la aceptación radical. Y curiosamente, en esa aparente capitulación ante la genética, halló el triunfo más sólido y longevo de toda su trayectoria. Pero hablemos ahora de Nicolas Cage. En las colinas de Los Ángeles, portar el apellido Cage, o mejor dicho, estar ligado al clan Coppola, es cargar con una losa de cemento sobre los hombros. Sobrino del legendario Francis Ford Coppola y heredero de una realeza cinematográfica, Nicolas creció asfixiado por el poder, las altas expectativas y los secretos familiares, aunque hubo un secreto muy visible que jamás confesó en la prensa: la batalla campal contra su propia frente. A principios de la década de los 90, los observadores más agudos notaron algo extraño. La línea de nacimiento del cabello de Cage, que antes batía en retirada de forma clara, comenzó a recuperar terreno misteriosamente, pero no fue un regreso triunfal de la naturaleza, ni un proceso gradual. Aquello brotó de la nada, más espeso, más negro y mucho más compacto de lo que la biología permite. Era excesivo, casi teatral. Mientras su frente se fortificaba con una muralla de pelo, la zona de la coronilla y los costados seguían perdiendo densidad, obedeciendo tristemente al destino genético de los varones. Para los especialistas en imagen, aquella señal era tan luminosa como un cartel de neón en Las Vegas. Se trataba de un patrón arcaico, una densidad frontal fabricada en quirófano totalmente desconectada de la realidad del resto de la cabeza, una marca registrada de los Dots, trasplantes heredados de la era de los plugs, o tapones tiempos oscuros, donde la meta era rellenar huecos sin importar la armonía facial ni cómo envejecería el paciente. Ese cabello no tenía movimiento, se comportaba como un casco. Bajo la iluminación dura de los estudios, y sobre todo en los primeros planos, la textura se veía rígida, como si hubiera sido grapada a la piel. A diferencia de otros colegas que admiten sus retoques, Cage optó por la estrategia del avestruz. Nunca confirmó el procedimiento, pero tampoco tuvo el cinismo de negarlo abiertamente. Escogió la vía más clásica del viejo Hollywood, un silencio sepulcral. Sin embargo, en la era de la información, ese silencio tiene un costo elevadísimo. Cada transformación estilística, cada paso por la alfombra roja, servía de combustible para las hogueras de la especulación y el chisme en las revistas. Su cabellera mutó en un ente inestable, tan volátil y errático como los papeles que elegía interpretar. Con el paso de las décadas, el contraste se volvió imposible de ignorar. El rostro de Cage maduraba, sus facciones se afilaban y las arrugas contaban historias de vida. Sin embargo, ese flequillo frontal permanecía ahí, obstinado, inmóvil en el tiempo, negándose a retroceder o a encanecer al mismo ritmo que el resto, creando una desconexión visual profundamente inquietante. Era como si esa parte de su anatomía no perteneciera al mismo ser humano. La ironía suprema es que Nicolas Cage jamás necesitó ser el muñeco perfecto de la torta. Su magnetismo siempre residió en lo bizarro, en el exceso, en esa capacidad para hacernos sentir incómodos y fascinados a la vez. Pero en lugar de fluir con la corriente del tiempo, se quedó estancado en una solución mediocre, un limbo estético que no era ni completamente falso ni auténticamente natural. Un callejón sin salida visual. De esta manera, Cage se transformó en el estandarte de una transición peligrosa y fallida en la meca del cine. Llegó demasiado tarde para las carnicerías de antaño, pero demasiado pronto para las técnicas indetectables de hoy. No fue víctima del peor cirujano de la historia, pero sí de uno lo suficientemente torpe como para dejarle una marca que lo perseguiría bajo los focos durante 30 años. En una carrera definida por tomar riesgos demenciales, su gran error no fue la sobreactuación,
sino intentar domar algo que Hollywood, con todo su dinero, nunca ha sabido gestionar con elegancia: el envejecimiento del hombre. Y luego está el caso de Al Pacino. Al Pacino es de esa raza de actores que nunca necesitó levantar la voz para que la habitación entera temblara de respeto. Su sola existencia bastaba. Esos ojos, esa voz cavernosa y esa intensidad volcánica llenaban la pantalla incluso cuando su cuerpo comenzaba a mostrar las grietas de la edad. Pero hubo un detalle que el público detectó rápidamente, un misterio que la industria calló. El cabello de Pacino tenía la extraña costumbre de desvanecerse para luego resurgir de las cenizas. Hacia el final de los años 70, las entradas de Pacino eran evidentes, mostrando un retroceso lógico y natural para un hombre de su edad. No obstante, al cruzar el umbral hacia los años 80, sucedió algo que desafiaba la lógica. Su melena reapareció más frondosa, más uniforme y sospechosamente estable. Aquello no parecía el ciclo biológico de un ser humano, sino una corrección táctica y calculada al milímetro. Para la gran mayoría no fue obra del Espíritu Santo, sino del bisturí. Pero a diferencia de los desastres públicos de otros, Pacino jugó sus cartas con una discreción absoluta, blindando su secreto. No encontraríamos aquí esas líneas rectas dibujadas con escuadra ni densidades que insultan a la vista. Todo en su imagen parecía calculado al milímetro, controlado, con una obsesión casi enfermiza que rozaba lo artificial. Esa primera línea de cabello se mantenía desafiante y firme como una trinchera, mientras que el resto de su anatomía sucumbía inevitablemente al paso de los años y envejecía con total normalidad. Se trataba de un equilibrio sumamente frágil, sostenido apenas por técnicas de trasplante de la vieja escuela, combinadas con una cobertura cinematográfica estratégica, maquillaje de alta gama y un peinado diseñado por ingenieros de la imagen. Mantener ese delicado castillo de naipes requería mucho más que estética. Exigía un silencio absoluto y cómplice por parte de todos los que lo rodeaban. Él jamás confirmó haber pasado por el quirófano, pero tampoco se dignó a negar los rumores. Su estrategia fue nunca permitir que la conversación se asentara lo suficiente como para convertirse en una verdad aceptada. Y sabemos que en Hollywood ese tipo de silencio vale su peso en oro. Desde los técnicos de iluminación hasta los estilistas y directores, todos sabían exactamente qué ángulos estaban prohibidos al filmarlo. Los planos cerrados se evitaban religiosamente cuando la luz no favorecía el truco, convirtiendo a la propia cámara en una cómplice silenciosa de su vanidad. Sin embargo, con el paso de las décadas, esa discrepancia visual se volvió más sutil a los ojos, pero al mismo tiempo mucho más inquietante para el subconsciente del espectador. El rostro de Al Pacino se tornó más duro, curtido por la experiencia y marcado por la vida, mientras que su cabello parecía estar suspendido mágicamente en un punto intermedio del tiempo, ajeno a la realidad. No lucía joven, pero tampoco correspondía a un hombre viejo. No era natural, pero tampoco un falso evidente, quedando atrapado en un extraño limbo estético que confundía a la audiencia. La gran ironía de todo esto es que Al Pacino jamás necesitó esa corrección cosmética. Su verdadero poder nunca residió en su cabello, sino en su intensidad visceral, en esa voz rasgada y en la furia contenida que lo hizo leyenda. Pero la industria de Hollywood no apuesta a la lógica ni al talento puro. Apuesta al miedo irracional de perder la juventud y la relevancia. Y Pacino, siguiendo los pasos de muchos otros antes que él, pagó el alto precio del silencio para conservar esa ilusión de control. Lo que nos lleva directamente a Sylvester Stallone. Sylvester Stallone cimentó toda su carrera sobre el concepto de lo indestructible, forjando mitos de carne y hueso como Rocky Balboa y John Rambo. Eran cuerpos llevados al límite humano, hombres que jamás retroceden ante el dolor, pero fuera de la pantalla existía una batalla que ni sus músculos de acero, ni su voluntad de hierro podían ganar: la caída del cabello. Y tal como hicieron muchos iconos masculinos de su generación, Stallone decidió no rendirse ante la genética y pelear esa guerra con la ayuda del bisturí. Desde finales de la década de los 80 y a lo largo de todos los 90, su imagen pública
comenzó a transformarse de una manera que resultaba cuanto menos extraña. Mientras su rostro se endurecía y sus facciones se volvían más marcadas y pétreas, su cuerpo comenzaba a mostrar el desgaste inevitable que trae el tiempo. Sin embargo, su cabello desafiaba toda lógica biológica. Aparecía denso, intensamente oscuro y estable, mostrándose casi inmune al proceso natural de envejecimiento. Para los observadores más atentos y críticos, el mensaje que enviaba su cabellera era inequívoco. Había una intervención médica detrás. Aquellos trasplantes no fueron un desastre catastrófico, es cierto, pero tampoco lograron ser invisibles al ojo entrenado. La línea frontal se veía demasiado ajustada, excesivamente controlada, con una densidad capilar que no correspondía en absoluto a su edad, ni a la textura de piel del resto de su cuerpo. Bajo ciertas luces de estudio, el cabello se percibía rígido y poco flexible, como si hubiera sido colocado ahí para resistir un huracán y no para vivir y moverse con naturalidad. El contraste con un rostro cada vez más intervenido por cirugías plásticas solo servía para acentuar esa sensación de artificio y muñeco de acción. La ironía resulta evidente y dolorosa. Stallone siempre representó al hombre que acepta el dolor y sigue adelante, pero frente al espejo eligió resistirse desesperadamente al cambio. Al final no fue la calvicie lo que amenazó su imagen de tipo duro, sino la evidente desconexión visual entre su cuerpo, su rostro y ese cabello fabricado. En un cine que glorifica la fuerza bruta, Sylvester Stallone terminó dejando al descubierto, sin quererlo, una verdad sumamente incómoda para el género masculino, que incluso los hombres más duros y temidos del planeta sienten un terror profundo ante la idea de envejecer.